Nacional Mayor de San Marcos. Estaba al revés. Bueno, de todas maneras. Bien, bueno, a ver, espero, mm, ya no puedo pasar, no sé cómo, ahí está. Bueno, en esta oportunidad, como les había mencionado, vamos a abordar el tema del Programa Nacional de Salud Renal, estrategias, ¿no? En relación a al manejo de la enfermedad renal crónica. En realidad, en nuestro país, como tal, hasta el año pasado, más o menos en el mes de noviembre, octubre, no teníamos un plan nacional de salud renal. Les comento por qué. Entendiendo que en nuestro país tenemos un sistema fragmentado, segmentado, financiado por diferentes formas, ¿no? No hay un solo sistema de salud universal, que tenga acceso universal a salud. Tenemos el Seguro Social, el mismo Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la sanidad, servicios de salud de la sanidad, el sector privado, o sea, es segmentado, ¿no? Así que el financiamiento viene de diferentes puntos. Entonces, solamente hasta a partir del año 2008 les comento esto para poder tener más o menos el contexto, para que entendamos de dónde viene todo esto. Hasta el año pasado, recién el Ministerio de Salud sacó por decreto supremo el Plan Nacional de Salud Renal. En realidad todavía ha salido como un documento, como un decreto supremo, pero hay que terminar de desarrollarlo. En noviembre fue ahora que me acuerdo. Pero hasta el 2000, hasta el año, bueno, a partir del 2008 en adelante, fue el subsistema del seguro, subsistema de salud del Seguro Social, que ha logrado, digamos así, implantar e implementar la estrategia de prevención de la enfermedad renal crónica. Nosotros, bueno, voy a tener que de pronto ponerme al lado de la institución. Trabajo en el Seguro Social de Salud, en la Coordinación Nacional de Salud Renal, del Centro Nacional de Salud Renal, y bueno, desde el 2008-2009 venimos desarrollando la estrategia el Plan Nacional de Salud Renal, que sería del Seguro Social. Pero como les digo, en noviembre, con apoyo del Seguro Social, el Ministerio ya como sector ha sacado un plan nacional súper interesante, en la cual todos los subsistemas vamos a tener que adherirnos llegado el momento, porque todavía hay que trabajar de manera más específica los componentes que tiene este decreto supremo, el Plan Nacional. Así que de alguna manera, con mucha satisfacción, ¿no? Me atrevería a decir ahora sí, que sí contamos con un plan nacional en nacimiento, ¿no? Tiene ya su parte de nacimiento, como es un decreto supremo, del Plan Nacional de Salud Renal. Y la verdad que esto va a generar muchas expectativas y sobre todo campo ocupacional para la enfermera con especialidad en nefrología, ¿no? Que solamente vemos el tema de las prestaciones de diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal y también trasplante, pero con esto vamos a mirar de otra manera, de una manera con un enfoque más preventivo en la atención hospitalaria. Así que en el tema renal no solamente va a haber atención hospitalaria, pacientes hospitalizados, hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante, sino también la consulta ambulatoria a estos pacientes, ¿ya? En condiciones estables. Bueno, entonces la agenda que vamos a desarrollar en esta oportunidad va a ser, ¿no? Aspectos contextuales, ¿no? Como punto número 1, y como punto número 2, la estrategia de prevención de la enfermedad renal crónica propiamente, que tiene dos componentes: promoción de la salud renal, prevención de la enfermedad renal crónica y la vigilancia de la enfermedad renal crónica, que ya es la parte de información. De alguna forma, las presentaciones que les voy a dar recogen, como ya les había dicho, ¿no? Recogen la estrategia propiamente del Seguro Social, porque, valga la redundancia, el Ministerio de Salud, si bien es cierto, sacó el decreto supremo, pero es un documento normativo, aún no tiene la especificidad y el desarrollo, ¿no? Del cómo se va a desarrollar el plan nacional del sector. Ya, bien. Bueno, ustedes estado viendo el programa de los días anteriores y también
poquito del expositor que me antecedió, y de alguna manera ya tenemos el marco teórico, ¿no? En relación a lo que es la enfermedad renal crónica, así que ya en este momento vamos a hablarles de la enfermedad renal crónica de manera muy así, muy superficial. De pronto nos quitaría más tiempo para poder profundizar el tema en sí, ¿no? Así que ya teniendo como antecedente la temática que ustedes han podido apreciar en las exposiciones anteriores, me voy a conectar bajo ese antecedente. Pero no sin antes decir que la enfermedad renal crónica como tal, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Caracterizada por una disfunción estructural o funcional mayor de 3 meses, ¿no? En la cual se presenta un filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, ¿no? Puede haber daño estructural, como no les había mencionado, ¿no? Y esto se puede comprobar a través del laboratorio, a través de imágenes, biopsias, etcétera, ¿no? Una vez comprobado en nuestro, durante 3 meses, el médico especialista puede determinar el médico especialista y también el médico general o de familia, ya les voy a comentar por qué, puede determinar ya la enfermedad, diagnosticar la enfermedad renal crónica. Entonces, esta enfermedad, teniendo en cuenta la comorbilidad que en mayor prevalencia hace que ocurra, eh, se puede prevenir y controlar, teniendo en cuenta la comorbilidad, ojo, repito. Entonces, esta enfermedad, la enfermedad renal crónica, se ha convertido también, ya está de más, ustedes de pronto en el auditorio virtual, en la sala, tenemos enfermeras que trabajan en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, en trasplante, de pronto en consulta, hospitalización. Entonces ya sabemos que la enfermedad renal crónica genera, bueno, es un problema de impacto, ¿no? En la salud pública, ¿no? Podemos ponerle en el octavo, séptimo lugar, ¿no? Que genera años de vida perdida, no muerte, ¿no? Es uno de los factores que genera enfermedad o muerte, morbilidad cardiovascular. Y por ende, por todas las consecuencias, las complicaciones, el mismo tratamiento y las complicaciones propiamente de la enfermedad, ¿no? Genera altos costos sociales y económicos, sobre todo para todo sistema de salud. ¿Por qué? Porque mayormente esta enfermedad es asumida por un seguro, ¿no? Y no necesariamente, por un seguro, no necesariamente, qué sé yo, por un servicio específico de salud, porque de que así fuera, bueno, el dinero vuela, o sea, no aguantaría mucho, ¿no? El bolsillo económico, ¿no? De las personas. Por eso es que generalmente esta enfermedad es asumida, es considerado como una enfermedad de alto costo y es también, es parte del bolsón, del cajón, ¿no? De subsidio o de ¿cómo se llama? De generar apoyo económico a través de los seguros. Esto no solo pasa en Perú, pasa en el Uruguay, pasa en Colombia, hablo de los países latinoamericanos y del Caribe, que está más que todo considerado como una enfermedad de alto costo por todo lo que genera. Obviamente hay una elevada prevalencia, no prevalencia, por ende, una elevada morbimortalidad cardiovascular, como les había mencionado, es un factor, ¿no? De morbimortalidad cardiovascular por todas las secuelas, por todas las complicaciones que ocasionan, ¿no? Entonces, esta enfermedad tiene una característica singular, ¿no? Es una enfermedad encubierta de carácter progresivo. Encubierta porque al inicio aparentemente no hay síntomas, signos ni síntomas. Esta ya aparece la sintomatología cuando está en grados avanzados, tipo 3B, 4, 5, ¿no? Igual, teniendo como referencia marco teórico la enfermedad renal crónica, por la definición que les he dado, se divide o se clasifica en 5 estadios, ¿no? El estadio 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. ¿No? Entonces el 5 ya es la enfermedad, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal terminal, crónica terminal, y los estadios previos, que como más adelante les voy a comentar, son abordados pues ya sea por la especialidad y de acuerdo a la estrategia abordados por el primer nivel de atención, primer y segundo nivel de atención o la estrategia de atención primaria. Entonces, inicialmente no tiene signos ni síntomas. Conforme va avanzando, ya se presentan signos y síntomas. Esa es su naturaleza.
¿no? De ahí la importancia, ¿no? De poder abordar en toda esta característica y la naturaleza de la enfermedad. Bueno, entonces nosotros nos podremos preguntar, ¿no? Pero la enfermedad renal crónica se puede prevenir, ¿no? Y si se puede prevenir, ¿qué tipo de modelos de atención nosotros podemos implementar o se desarrollan, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Entonces, nosotros aquí en Perú o en salud tampoco hemos descubierto la pólvora, ¿no? Sino que toda estrategia, todo modelo que se implementa o que adoptamos, por así decirlo, es en base a evidencia. Evidencia científica, evidencia de tipo científica de tipo operativo, ¿no? Para poder, en la cual nosotros vemos resultados a mediano o largo plazo y si son costo eficientes, se adoptan. Entonces, la enfermedad renal crónica es prevenible en cuanto nosotros abordamos específicamente a la población objetivo que más daño se genera por esta enfermedad o que más daño se causa por esta enfermedad, ¿no? Entonces llamamos, ¿cuáles son? ¿No? Porque las causas de la enfermedad crónica son varias, pero hay causas que tienen mayor prevalencia para hacer la enfermedad renal crónica, y estas son la diabetes, la hipertensión arterial y bueno, y el mismo proceso natural del envejecimiento. Quiere decir, conforme nosotros el ser humano va envejeciendo y va declinando las funciones fisiológicamente, van obviamente declinando, ¿no? Las funciones de cada órgano, en este caso el riñón, uno de ellos, ¿no? Va declinando en el porcentaje de su funcionamiento y obviamente a la larga hace insuficiencia renal. Entonces, esta enfermedad es prevenible y por ser así y por tener múltiples comorbilidades, lo que les había mencionado, varias razones, varias causas, requiere pues mejor coordinación de la atención médica y planes específicos para su control, en este caso, como les había dicho, la diabetes y la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, esta enfermedad es necesario tener un modelo de asistencia integral, es posible de ser prevenida, porque además tiene altas tasas de hospitalización y mortalidad, ¿no? Y además, por esto, con un manejo integral, un manejo ambulatorio puede reducirse, y con un mejor control puede reducirse, ¿no? El impacto de esta enfermedad. Obviamente, aplicando la medicina preventiva, basada en la evidencia. Entonces, el costo desproporcionado de la atención de esta enfermedad, ¿no? También nos obliga, digo yo, nos obliga, ¿no? A buscar modelos, a buscar las mejores estrategias que han dado resultado para poder disminuir, ¿no? El impacto de esta enfermedad en todo el sistema sanitario. Siempre digo yo, ¿no? Y todavía, si son países en vías de desarrollo, países tercermundistas, nosotros no podemos darnos el lujo, ¿no? De seguir mirando así, de manera indolente, voy a decir, en extremo indolente, el incremento, ¿no? De pacientes que están entrando a terapia de sustitución renal en las peores condiciones, ni siquiera preparados, sin una información adecuada, ¿no? Entonces, tanto el paciente como el familiar, ¿no? Por eso es importante que en estos países en vías de desarrollo, países de tercer mundo, ¿no? Que también están empezando a tener alta incidencia de enfermedades crónicas, es que echemos la mirada a la parte de la estrategia de atención primaria, ¿no? Para poder abordar desde la puerta de entrada, ¿no? Las enfermedades crónicas, y en este caso hablo de renal. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay mucha evidencia, hay modelos que inclusive en Latinoamérica, no muy lejos aquí en la República Oriental del Uruguay, y no solo en corto tiempo, tienen ya un buen tiempo, ¿no? en la implementación de una estrategia, de su modelo de salud renal, y que de alguna manera están logrando muy buenos resultados, ¿no? Sobre todo en la progresión de la enfermedad renal crónica, en evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y en evitar de que los pacientes lleguen
en peores condiciones con mal pronóstico a una terapia de diálisis, es más, priorizando la terapia, la diálisis peritoneal, ¿no? Es más, evitando de que el paciente pase en el menor tiempo de un estadio a otro, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? De la intervención en lo que son con en estos pacientes, ¿no? Les voy a ir explicando más adelante, ¿no? Porque ya más o menos es parte de lo que consiste la estrategia. Entonces hay mejores resultados clínicos. Entonces, por todo lo que les he mencionado en las dos anteriores diapositivas, obviamente esto está, desde estudios económicos, esto está redemostrado, ¿no? Que esta enfermedad incrementa los costos, ¿no? En la propia intervención, ¿no? Entonces, a mayor aumento de la severidad de la enfermedad, es decir, a mayor progresión, mire, a progresión, y sobre todo a progresión rápida, obviamente van a aumentar los costos, ¿no? Más pacientes entran a las terapias de sustitución en el menor tiempo posible, otros de pronto mueren, ¿no? Entonces, la enfermedad, el costo aumenta, ¿no? Conforme también incrementa la disfunción, ¿no? Caracterizado por la enfermedad, ¿no? Entonces, esta enfermedad es severa, es considerada severa por los costos en todo sistema sanitario y también en la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? En este grafiquito, más que todo, en cuatro cositas que estamos viendo aquí, nosotros podemos más o menos hacernos una idea de cómo, hacia dónde iría, pues, la estrategia de prevención de enfermedad renal crónica, ¿no? Así, en este pequeño grafiquito, creo que está todo lo que vamos a hablar en adelante, ¿no? Miren, por ejemplo, aumento de severidad, aumentan los costos. Entonces, la intervención obviamente es a través de la prevención. No hay otra opción, no hay otra estrategia. Es la parte preventiva y la promoción de la salud renal, ¿no? Entonces, a través de un examen físico, a través de la detección precoz, tamizaje, o sea, detectar a tiempo la enfermedad renal en estadios iniciales para hacer un mejor control, controlar a los factores de riesgo anualmente, por ejemplo, hipertensión, diabetes, mayores de 55 años. Al hacer la detección precoz y encontrar personas con enfermedad renal crónica en estadios iniciales o en algún otro estadio de pronto avanzado, o en estadios iniciales, lo importante es iniciar un tratamiento oportuno. De esta manera nosotros vamos a hacer, si ya tiene una enfermedad renal crónica en algún estadio, con el mejor control, mejor manejo, se detiene la progresión rápida, el avance rápido de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, hay un manejo oportuno del tratamiento de la enfermedad, también el tratamiento de las complicaciones y el manejo de la comorbilidad. Haciendo todo este trabajo, obviamente, además de evitar de que la enfermedad avance rápido, además de prevenir la gravedad o las consecuencias de las complicaciones propias de la enfermedad, obviamente estos pacientes que ya están cerca al grado terminal, se les va a preparar, se les prepara, se les educa, ¿no? en la terapia de sustitución renal, de tal manera que también se les permite tomar decisiones respecto a la terapia, ¿no? Entonces ya un paciente bien controlado, educado, preparado para una determinada terapia de sustitución renal, va a entrar de manera oportuna a una terapia de sustitución renal, valga la redundancia, sea EMO, sea DP, ¿no? Y también, pues, estar en lista de espera, ¿no? Y ya no va a entrar, pues, un paciente por emergencia, de pronto le ponen un catéter. Estamos nosotros, en salud, debería haber una distancia, una gran brecha entre el número de pacientes en hemodiálisis que tienen fístula arteriovenosa y el de catéter, pero por ahí no hay mucha diferencia, ¿no? Por esta razón, porque estos pacientes en el previo no reciben control, no hay una preparación, la mayoría de estos pacientes entran por emergencias sin una preparación previa, ¿no? Lo que normalmente suele pasar. Entonces, obviamente, vamos a tener un mantenimiento de la calidad de vida del paciente, pese a que esté pues ya en terapia de sustitución renal. Entonces, más o menos más o menos es esa la figura, lo panorámico de lo que es, pues, de lo que son los modelos de salud renal, ¿no? Los programas de salud renal en Latinoamérica y en el mundo. Tienen este enfoque, ¿no? Este enfoque preventivo, ¿no? De retardar la progresión, prevenir complicaciones y preparación oportuna para una terapia de sustitución renal, ¿no? Y luego
su ingreso a la terapia de sustitución renal en las mejores condiciones fisiológicas, biopsicosociales, ¿no? No como ahora, ¿no? Un paciente, un paciente entra por emergencia y le detectan que está ya tiene insuficiencia renal terminal, de pronto un catéter y no sabe a qué entra, no sabe qué le van a hacer. Es más, cree que esa diálisis que le están haciendo va a ser, qué sé yo, por pocos meses. Y ellos te preguntan, cuando ya vienen así, ya vienen a una terapia ambulatoria, te preguntan, ¿no? ¿Y hasta cuándo voy a dializar? Y no te ha informado el médico, el nefrólogo, la enfermera del servicio, no, ¿no? Entonces, miren cómo entran, ¿no? Entonces, eso tendríamos que evitarlo, ¿no? Encima, con toda una serie de temas de tipo psicológico, ansiedad, depresión, ¿no? Frente a una situación nueva, de incertidumbre, cosa que no tendría que pasar, ¿no? En tanto preparásemos en el previo de manera adecuada, controlásemos en el previo de manera adecuada a estos pacientes. No solamente es prevenir, sino también dar una buena atención, ¿no? Educando, informando. Entonces, miren, más o menos, hay chispas. Aquí me había jalado, ay, no, de la 1 no está, pero bueno, se copió, creo. Ya. Más o menos estos son 3 objetivos típicos de lo que tiene un modelo de enfermedad, perdón, un modelo de salud renal, o sea, un programa de salud renal, ¿ya? Miren, por ejemplo, es importante acá por ejemplo, la comunicación y divulgación orientada a la población general y especialmente al ciudadano sano y al profesional sanitario. Tiene que ver mucho estos programas, estas estrategias con la parte educativa, en fortalecer las competencias no solamente al paciente, obviamente que tiene un componente muy fuerte la parte educativa del paciente en estos modelos es muchísimo, bastante intenso, ¿no? Porque el mismo paciente va a tener que va a tener que involucrarse en el control y manejo de su enfermedad, ¿no? Como en toda enfermedad crónica, ¿no? Es la estrategia de la parte educativa. Entonces, y no solamente del paciente, sino también del personal de salud, o del personal de salud, por ejemplo, acá. Formación e investigación orientada al profesional de la salud y a todos los colectivos implicados en la RC. El personal de salud, el recurso humano también tiene que estar continuamente actualizado, preparado, capacitado, motivado, sensibilizado, ¿no? Desde un enfoque preventivo para brindar la atención a los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿No? Generalmente con seguimiento, ¿no? Seguimiento o por seguimiento oportuno, sin perder a los pacientes en el tiempo, ¿no? Caracteriza o te asegura el éxito, ¿no? Del tratamiento, ¿no? El seguimiento oportuno, el control oportuno, continuo, periódico de estos pacientes. Y lo otro es la atención al paciente diagnosticado de RC, que también tiene todo, estas estrategias, estos modelos, tienen un componente bastante, ¿cómo se llama? Detallado, evidenciado, ¿no? En lo que es el manejo de los pacientes, con protocolos, guías, manuales, más que todo relacionados a la propia misma enfermedad, ¿no? Que va a ayudar mucho a formar al personal de salud. Y aquí que no se había copiado, tengo otro componente que también caracteriza a los modelos, que es el sistema de información clínico, ¿no? El sistema de información clínico, obviamente, implementamos toda la estrategia. Si no tiene un buen sistema de información, nada podemos hacer. Así nos habíamos puesto los indicadores más hermosos, más impactantes, así que te dicen esto vas a bajar, esto vas a subir. Si no tienes ese sistema de información, no hay forma de demostrar el resultado de la intervención. Ya, así que dicen a números, a información, hay una acción, ¿no? A la información hay una acción. Entonces, ¿alguna consulta, alguna duda hasta el momento? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? No hay. Entonces, bueno, teniendo más o menos esos 4 elementos, pero además los modelos de salud renal consideran este modelo, ¿no? También este modelo de atención a enfermedades crónicas. Este modelo que ha sido establecido en el 98 por el doctor Edward Wagner en Florida, Estados Unidos, y que también lo ha asumido, obviamente cambiando algunas cosas, la OMS. Este modelo, para ser más breve, ¿no? ¿Qué es lo que sobresale aquí? ¿Qué es lo que sobresale aquí?
Sobresale, por ejemplo, que el sistema de salud, acá ven un ovalito, ¿cómo se llama? Esta figura que está más o menos de gris, y acá tienen esta elipse, ¿no? Más grande, en la cual está la comunidad, los recursos políticos y el apoyo al autocuidado, ¿no? Y ese sombreadito es el sistema de salud. Insisten en este modelo de que el sistema de salud tiene que ir de la mano con la comunidad, con la población, con la gente, ¿no? Las políticas tienen que también ir, las políticas públicas tienen que ir de la mano con el sistema de salud para poder mejorar la salud de la comunidad, ¿no? Muchas políticas públicas en relación a, ¿no? Y el apoyo al autocuidado, acá tiene que ver la parte educativa del paciente. En lo que es manejo crónicos, uno de los factores de éxito en un buen manejo es la parte educativa al paciente crónico. Inclusive la educación no es de tipo informativa, la educación al paciente crónico, en este caso renal, es de tipo formativa, ¿no? Y el sistema de salud, obviamente, con todos sus elementos, que tiene que tener pues un buen sistema de información, tiene que tener mucho apoyo a la toma de decisiones, capacitación, sensibilización, difusión, motivación al recurso humano, diseño del sistema de entrega de servicios, sus servicios de salud, también organizados, preparados para poder brindar la atención, ¿no? A estos pacientes con estas características, ¿no? Por ejemplo, en salud renal, eh, muchas cosas, ¿no? En la atención primaria o en el primer nivel, sobre todo en cuanto al laboratorio, ¿no? Se han tenido que hacer, por ejemplo, estandarizar códigos, estandarizar procedimientos para poder hacer los análisis de laboratorio. Todavía hasta ahora nosotros en salud seguimos afinando algunas cosas que en el proceso hemos visto con mucha dificultad, ¿no? Que han estado ocurriendo. Entonces, de pronto es súper importante ver cómo está organizado tu servicio. Si vamos a implementar un modelo, o sea, cómo está el servicio, ¿no? Nuestro servicio, nuestro centro asistencial, nuestro servicio, nuestra red, tiene estas condiciones, las IPRES, ¿no? ¿Cuántos laboratorios? Si hay laboratorio central, intermedio, para poder, cómo está la logística, la parte, si hay insumo, la infraestructura, laboratorios, etcétera, todo eso para poder brindar la atención, lo que es, sobre todo hablo de salud renal, porque en el tema de laboratorio son dos pruebas muy esenciales que toda persona se tiene que hacer, que es parte de la estrategia, ¿no? El tamizaje. Para el tamizaje son dos pruebas súper sencillas y no necesariamente todos los laboratorios lo pueden hacer, o no necesariamente las IPRES o centros, establecimientos de salud tienen laboratorio. Entonces ahí también se tiene que organizar, ¿no? La red o la microred para poder mejorar su sistema de salud y brindar un mejor cuidado. Entonces, este modelo enfatiza lo mencionado, ¿no? Obviamente enfatiza también que un paciente informado un paciente informado es activado. Activado quiere decir que va a ser responsable, comprometido, va a entender de lo que está haciendo, va a entender del por qué el paciente tiene que ir a sus controles, a su seguimiento, va a entender por qué ha subido de un estadio a otro, va a entender por qué no ha subido de un estadio a otro, se ha quedado en un estadio, ¿no? Va a poder entender cómo identificar si está avanzando o no la enfermedad, identificar la sintomatología, recordar que tiene que ir a sus pruebas anuales, trimestrales, semestrales, de acuerdo a cómo es la estrategia. Entonces, todo eso tiene que conocer el paciente, ¿no? No es que el paciente tenga que informar, o sea, es que el paciente crónico, en este caso, tiene que ser formado en el manejo de su enfermedad. Y obviamente, pues, los equipos de salud tienen que estar preparados para ello, o sea, equipos de salud de corte horizontal, no de corte transversal. Quiero decir de corte horizontal, pero profesionales de la salud, médicos y enfermeras, nutricionistas, lo que haya, hablo del equipo básico médico y enfermera, que tengan más una mirada horizontal con el paciente, ¿no? Que entienda de que hay una relación bidireccional con el paciente. No va a haber una relación vertical en la cual el médico y la enfermera ven al paciente como un ser ignorante, que no sabe y que el único que sabe es el médico y la enfermera. Para nada, ¿no? Por ejemplo, esa parte, ¿no? La parte comunicativa, en manejo de crónicos,
es diferente, es muy diferente y especial, ¿no? Para poder generar de alguna manera mayor compromiso en el paciente. Por ejemplo, este modelo habla mucho de la atención centrada en el paciente, el empoderamiento del paciente, el self-management, que el paciente es el que responsable del control de su enfermedad, el paciente y la familia, ¿no? Programas educativos estructurados, con indicadores evaluados, o sea, grupos de autoayuda, un sinfín de cosas, ¿no? Que tiene que ver mucho con el apoyo al autocuidado del paciente. Entonces, obviamente, considerando todo lo mencionado, van a haber mejores resultados. Entonces, ese es el modelo, ¿no? De modelo de atención de enfermedades crónicas, que también lo ha asumido la OMS. Entonces, modelo conceptual de la enfermedad crónica. Entonces, teniendo ese contexto más así general para manejo a crónicos, obviamente, la Kidney, que es una organización de corte académico, científico, ¿no? Que está continuamente observando, es como un observatorio, ¿no? De la situación de la enfermedad renal, generando evidencia, guías, ¿no? Recursos de información, investigaciones últimas para poder manejar, ¿no? Para un mejor manejo de esta enfermedad. Entonces, en algún momento ellos ¿cómo se llama? Nos han mostrado pues este modelo conceptual de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica tiene que ser manejado en toda su integralidad. Desde que el paciente o la persona tiene el factor de riesgo, el que más, ¿no? Como les había hablado, hipertensión, diabetes, ¿qué más les había dicho? Mayor de 55, que sea mayor de 55 años, ¿no? Entonces, dice, el paciente normal, y además, ¿qué conceptualiza? Conceptualiza también este modelo conceptual de la RC, valga la redundancia, a través de los niveles de prevención. Quiere decir que la enfermedad renal crónica debe ser manejado considerando los niveles de prevención, ¿no? Entonces, ahí entra la atención primaria. Acuérdense que la atención primaria, ¿no? Es una estrategia, ¿no? A través del cual toda persona, ¿no? Es o tiene el derecho de recibir servicios de salud, ¿no? Que es sano, ¿no? Desde el punto de entrada de un establecimiento de salud, considerando su cultura, ¿no? Nivel social y todo eso, ¿no? Así que aquí, por ejemplo, en prevención primaria, desde que el paciente es sano hasta que el paciente adquiere una enfermedad, un factor de riesgo para la enfermedad renal, ¿no? Aquí en esta es la prevención primaria, prevenir el desarrollo del ERC a través de la parte educativa, la promoción de la salud renal, ¿no? Y luego, cuando este paciente está en factor de riesgo, viene la prevención secundaria. Aquí se hacen los tamizajes, el tamizaje, los screenings se hacen en esta fase, ¿no? Se diagnostica, y una vez diagnosticada se controla, se maneja, ¿no? Para poder prevenir las complicaciones. Entonces, aquí ya está, acá se presenta ya el daño renal, ¿no? Lo vamos a ver a través del filtrado glomerular y también del daño estructural. Y luego viene la prevención terciaria, cuando ya hay falla renal definitiva. También hay un conjunto de servicios, de acciones que el personal de salud tiene que brindar a través de la prevención terciaria, que es más que todo la prevención de las complicaciones propiamente, ¿no? En lo que son las terapias de sustitución, que vienen de la misma enfermedad en grado terminal, ¿no? Y bueno, pues viene ya la muerte, ¿no? Y bueno, con esta primera parte podemos aquí observar, ¿no? Cómo la enfermedad renal crónica, desde que se adquiere, ¿no? Desde una persona normal hasta que tiene el factor de riesgo y hasta que hay daño y hasta que hace la falla renal, ¿no? Tiene que haber una intervención considerando los niveles, le he puesto poco tiempo, considerando los niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. En cada nivel de atención integral de la enfermedad renal hay un objetivo, como vamos a ver aquí. Entonces,
con todo esta parte viene ya la estrategia de prevención de enfermedad renal crónica, como les había mencionado. En esta oportunidad, más o menos, el contenido recoge, ¿no? De lo que se hace en salud, ¿no? Recoge la experiencia, ¿no? Los aspectos conceptuales de la estrategia de prevención de RC del Seguro Social. Entonces, en el Seguro Social nosotros, o bueno, tenemos este gráfico que probablemente muchos de ustedes lo han visto, o si alguien ha hecho o alguien hace la especialidad, en alguno, sobre todo, no es que esté haciendo propaganda, pero lo trabajamos, conocemos esto, por ejemplo, en San Marcos, nos ha ayudado mucho a entender, ¿no? El manejo de la enfermedad crónica, la estrategia. Entonces, ¿en qué consiste? Miren, como les había mencionado en la anterior gráfica, aquí están los niveles de prevención, ¿no? Aquí está promoción de la salud, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Entonces, podemos acá ver la enfermedad, ¿no? Por así decirlo, la historia natural de la enfermedad, ¿no? Cómo se genera la enfermedad, ay, caramba, cómo se genera la enfermedad, ¿no? Entonces, la historia natural de la enfermedad desde que es sano, desde que tiene ya un factor de riesgo, desde que ya tiene el daño en un estadio 1, 2, 3, 4, y bueno, ya la falla terminal, ya la falla renal y la muerte. Entonces, acá está la historia natural de la enfermedad y acá los objetivos, ¿no? Los objetivos. Entonces, los objetivos. Por ejemplo, en la promoción de la salud en una población sana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a promover estilos de vida saludable, ¿no? Y en la prevención primaria, ya en la población en riesgo, también seguimos promoviendo estilos de vida saludable. Y esto sí, la detección precoz corresponde a la prevención secundaria. Este grafiquito se nos ha ido por allí, ¿no? A la prevención secundaria, ¿no? Entonces, a la población de riesgo, a la persona con hipertensión, diabetes o mayor de 55 años, se le tiene que hacer obligatoriamente cada año screening para detección precoz de la enfermedad renal crónica. Acuérdense, se le tiene que hacer screening o tamizaje. ¿Y en qué consiste? El tamizaje, sí, y el tamizaje consiste en dos pruebas, creatinina en sangre y albuminuria, creatinuria en orina al azar, no en orina de 24 horas. La orina de 24 horas, de acuerdo a criterio médico, lo va a indicar en qué casos excepcionales va a pedir orina de 24. Pero la norma, o sea, la regla, digamos, el gol estándar, la norma es en dos pruebas. Creatinina de sangre para hallar la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria, creatinuria en orina al azar. Quiere decir, en la orina, en una muestra de orina, pues generalmente aconsejado la primera orina de la mañana, para buscar albuminuria en orina. Ustedes saben que no debe de salir ciertas cantidades de albúmina en orina, ¿ya? Entonces, estas dos pruebas es parte de la detección precoz. Entonces, ese es el objetivo, en población de riesgo, detección precoz. Y ya cuando se ha detectado un daño, hay un daño renal, ¿no? Acá hay una diferencia, van a ver, acá es justamente el corazón de la estrategia del modelo, ¿no? Del modelo de prevención que venimos trabajando. La verdad que le he puesto tiempo cortito esto. Entonces, por ejemplo, del estadio 1 hasta el estadio 4, le llamamos prediálisis, no tendríamos que llamarle así, pero para entenderlo le llamamos prediálisis, ¿no? Hay un estadio 1, estadio 2, estadio 3A, 3B se divide acá, y el estadio 4. Estos primeros estadios, por evidencia, en estos primeros estadios no hay, no hay una marcada expresión de signos o síntomas, ¿no? Hasta el estadio 3A. Entonces, esto es manejado, tiene que ser manejado por el equipo de salud, el equipo interdisciplinario de atención primaria, del primer y segundo nivel. Me hablo de los centros médicos, las postas médicas, policlínicos, centros de salud, centros asistenciales, CAF 1, CAF 2, ¿no? O CAF 3, ¿no? De acuerdo a la clasificación de cada subsistema, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Retardar progresión de enfermedad renal y tratar también complicaciones. Retardarlo. A partir del 3B, a partir del 3B y 4, ¿no? Y 5, inclusive sin diálisis, ya es visto por el
nefrólogo. Tiene que ser visto por el equipo interdisciplinario de la especialidad, en este caso nefrología. Llámese nefrólogo, enfermera de cuidados nefrológicos, psicóloga, psiquiatra o asistente social, ¿no? Entonces es visto ya por nefrología. Tiene que ser visto por nefrología. ¿Con qué objetivo? En este caso, con el objetivo también de retardar la progresión, tratar las complicaciones, y acá se suma un objetivo: inicio oportuno de terapia de sustitución renal. Quiere decir que en este punto, ya en el estadio 4, al paciente se le tiene que preparar para una terapia de sustitución renal, sea de primera instancia, diálisis peritoneal, ¿no? O la hemodiálisis. Digo de primera instancia que no estamos nosotros promoviendo en el programa o en el modelo de que tiene que ser, en su segunda fase, de que tiene que ser una primera opción la diálisis peritoneal. Hacia ahí vamos, ¿no? Y luego, pues, la hemodiálisis, a no ser de que haya alguna condición, ¿no?, que impida de que el paciente entre a diálisis peritoneal, bueno, no, ¿no? Pero ahí vamos. Y bueno, luego viene la prevención terciaria, ya que es el estadio 5, ya la sustitución de terapia renal propiamente, ¿no?, a cual ya todo un conjunto de procedimientos, ¿no?, que se trabaja en la especialidad, ¿no?, en nefrología. Y bueno, la muerte prematura del paciente. En conclusión, la atención en todo este espectro es en dos escenarios. Hasta los estadios iniciales, incluyendo el grupo de riesgo y todo eso, es abordado por el equipo interdisciplinario de atención primaria, primer y segundo nivel, médico general, médico de familia, ¿no?, o médico internista, enfermera general, enfermera comunitaria, enfermera en geriatría, bueno, las enfermeras que están más en el primer y segundo nivel. Y a partir del 3B tiene que ser abordado por el equipo interdisciplinario de la especialidad. Llámese hospitales 3, hospitales 4, hospitales nacionales, a ese nivel en la cual haya la especialidad. ¿Por qué 3B, 4? Obviamente porque ya 3B ya va manifestándose ciertas complicaciones que son manejados por el especialista, ¿no? Por esa razón. Y bueno, entonces, como les había mencionado también en las anteriores, las primeras diapositivas, este programa, el programa que nosotros contamos, porque hay en el salud, por ejemplo, podemos también ver, tiene cuatro objetivos, por ejemplo, ¿no? Tiene el objetivo 1 es disminuir la incidencia del ERC en la población con factores de riesgo intervenida, o sea, en personas con diabetes, hipertensión y mayores de 55 años, a través del acá hay actividades, tamizaje, control, seguimiento y todo eso, ¿no? Inclusive acá ya está también ya el manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica diagnosticados con control, seguimiento y todo eso está acá. En el objetivo 2, organizar la prestación de los servicios de salud. Recuerden que les había mencionado, ¿no? Tenemos que preparar nuestros servicios, organizar nuestros servicios para brindar atención a la cantidad de pacientes que vamos a detectar, ¿no?, que vamos a tamizar y vamos a encontrar personas con RC. En un piloto, en el 2005, nosotros hemos encontrado en 3 redes de salud, hicimos un piloto de tamizaje, detección, en personas con hipertensión, diabetes, y hemos encontrado ya asegurados con grado 3, estadio 3, estadio 2, estadio 1 mayormente, estadio 3, y ellos no lo sabían. Recién se enteraron los que tenían estadio 3 hasta 4, que recién y tenían el estadio, es más, nunca le habían hecho ¿cómo se llama?, detección para poder ver cómo está, para poder ver si sus riñones están funcionando bien o en qué condiciones están, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no?, que ha pasado. Eso nos ha dado pie justamente ese piloto para poder proponer la estrategia. Y la otra es fortalecer la capacidad resolutiva del recurso humano de los servicios de salud. Obviamente hay que, lo que les había mencionado, hay que capacitar. Capacitación continua, mejora continua, fortalecer capacidades del personal de salud, tanto de atención primaria como también de la parte especializada. Se sacan protocolos, guías, manuales, programas educativos, se tienen que actualizar, o sea, es un ciclo, ¿no? Se actualiza, no solamente capacitar al personal, sino también los documentos, ¿no? Acuérdense que en medicina la ciencia es muy dinámica, ¿no? El avance científico. Y bueno, el 4, como les había mencionado también, repito, un sistema de información. Si no tenemos un buen sistema de información, esto no sirve de nada.
así lo hayas hecho de la mejor forma, seamos un A1 en hacer todos estos tres aspectos, si no tienes información, no hay forma de sacar, no hay forma de hacer los ajustes, de mejorar la calidad de la intervención, no hay forma de sacar recursos, todo de sustentar la necesidad de recursos, sustentar recursos, no hay forma de sacar presupuestos, o sea, de nada, ¿no? Si no hay números. Entonces tenemos ahí un sistema de vigilancia. Y bueno, pues este es nuestro Plan Nacional de Salud Renal en su primera fase 2008-2013. Tengo entendido que ya me parece que va a ser aprobado el de 2019, creo 2020 al 2023 o 24 ya, ¿no? En su segunda fase. Obviamente, en estos 5 años no se han logrado los resultados por todo lo que se ha encontrado, ¿no? Ha sido sencillo, así que hay una segunda fase ya para poder continuar y por lo menos demostrar los buenos resultados, ¿no? De la estrategia. Se han generado muchos documentos normativos, como les había dicho, guías técnicas, manuales, cursos virtuales a distancia, cursos in situ, continuamente vamos desarrollando, haciendo capacitación. Y bueno, entrando al componente de promoción de la salud renal. El modelo de prevención de enfermedad crónica tiene dos componentes, ¿no? En el caso nuestro, de nuestro subsistema en salud, promoción de la salud renal y la prevención de la enfermedad crónica. En el caso de la promoción de la salud renal, tenemos 4 objetivos con los que trabajamos, ¿no? 4 objetivos para promocionar la salud renal. ¿Por qué les digo para promocionar? ¿Por qué? Porque también en este piloto que se hizo en el año 2005, en ese piloto de tamizaje, de screening, se complementó con otro piloto más de conocimiento, más de búsqueda o de ver cómo estaba el conocimiento y las actitudes en relación a salud renal, a la enfermedad crónica de estos asegurados con hipertensión y diabetes. Quiere decir que les preguntamos a estas personas, más o menos habrán sido un número de, déjenme recordar, habrán sido menos de 1000, no, menos, 500, algo así, más o menos para tener una idea, ¿no? Porque el piloto de screening fue en alrededor de 2000 personas, pero en el caso de nosotros, para ver un conocimiento y actitud sobre el tema, lo hicimos más o menos 500, creo que fue el 2005, 2006 que hicimos, y la verdad que encontramos bajo nivel de información, bajísimo nivel de información sobre el tema renal en estos pacientes. Ellos, no, por así decirles, no relacionaban hipertensión con su riñón, no relacionaban diabetes con su riñón, no relacionaban tabaquismo con el riñón, consumo de sal con su riñón, no relacionaban, ¿qué más que les preguntábamos? Obesidad con su riñón, dislipidemias con su riñón, ¿no? O sea, ellos no lo relacionaban. Tú le preguntabas, ¿qué órganos daña la hipertensión arterial? Te decían todos los órganos menos el riñón. Igual en diabetes. ¿Qué órganos daña? Te decían bien el resto que normalmente afecta, menos el riñón. Entonces, eso nos dio pie, además, ¿no? A armar, ¿no? La guía técnica de promoción de la salud renal, es decir, el componente del Plan Nacional en lo que se refiere a promoción. Y bueno, pues primero tuvimos, es más, también sondeamos la información que tenían el personal de salud del primer y segundo nivel. Cuando tú les hablabas de salud renal, ellos decían, no, eso es especialidad, eso es de nefrología, acá el hospital grande, nosotros no vemos eso. Imagínense, tampoco había mucha información sobre el manejo sobre la enfermedad crónica en el primer y segundo nivel. Entonces tuvimos que empezar a fortalecer las capacidades en promoción de la salud del personal de salud, primero, concienciarlo, sensibilizarlo, ¿no? Y ayudó mucho también como parte del componente de promoción lo del Día Mundial del Riñón, que nosotros en salud ya hace 14 años que nos adherimos, ¿no? A esta estrategia de difusión, de concienciación en el tema renal, y venimos haciendo campañas, no solamente campañas, justamente en el mes de marzo, en todas las redes, y esto ha ayudado a que el personal de salud conozca más, se informe más, ¿no? Médicos, bueno, enfermeras, técnicos, nutricionistas, o sea, a prestarle más interés. Y ahora son ellos, ¿no? Quienes te dicen, ¿no? Ya, licenciada, ya es marzo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros desde el Centro Nacional proponemos los planes nacionales de la campaña por el Día Mundial del Riñón, lo proponemos a las autoridades centrales y a ellos lo aprueban, lo evalúan y lo difunden a nivel nacional, ¿no?
dicen, ¿no? Hágase esta serie de actividades, ¿no? Entonces, por eso es que conocemos. Además, monitorizamos este componente. Nosotros, en el salud, al menos el Centro Nacional de Salud Renal, somos los responsables de gestionar, de monitorizar el programa, ¿no? Llamémosle mejor Plan Nacional de Salud Renal del Seguro. Entonces, fortalecemos las capacidades del personal, hay que sensibilizar a la familia y población en general. Recuérdense que hemos encontrado en estos pacientes que no sabían nada del riñón y su enfermedad, había que trabajar, seguimos trabajando con las familias y población con un corte de por pandemia, que ya no se hizo nada casi 3 años. Participación comunitaria nos ayudó mucho, el apoyo de los promotores de salud, agentes comunitarios, nosotros le hemos llamado promotores educadores de pares, pero son los mismos promotores de salud, ¿no? que tienen los establecimientos, ¿no? Nos han ayudado mucho a difundir también el tema, ¿no? Y lo otro es espacios de reflexión local de abordaje de la problemática de la enfermedad renal crónica, por ejemplo, en congresos, en foros, en reuniones, por ejemplo, con municipios, con centros educativos, maestros, más a otro nivel, ¿no? De hablar de esta enfermedad y sus causas, primero, ¿no? Causas más que todo de inicio, ¿no? Los estilos de vida saludable, el la actividad física y todo lo que tiene que ver con promoción de la salud, ¿no? Y justamente este objetivo nos ayudó mucho a que el MINSA el año pasado nos escuchara en el mes de marzo. Nosotros con toda la preocupación les dijimos, mira, nosotros venimos trabajando ya tanto tiempo con esto y necesitamos y falta algo, ¿no? Y falta de que sea considerado como una política pública de salud, el tema renal. Y el sector, que es el ministerio, no lo considera aún así. A pesar de que ya el ministerio a través del CIS y el FISAL y todo eso ya, subsidia, ¿no? Las terapias de sustitución renal como la EMO y la ADP, ¿no? Ya tiene sus clínicas, contrata sus clínicas, se han dado cuenta que está incrementando, hay mucho gasto y obviamente obligados a proponer una política pública de prevención de la enfermedad. Y ahí estamos, ¿no? Es lo que les mencioné, el decreto supremo que salió el año pasado. Entonces, ya para poder ir aterrizando y terminando, en promoción de la salud trabajamos lo que promoción de la salud renal, digo, promoción de la salud en general te dice, ¿no? La norma técnica del MINSA, que ya saben ustedes que es el ente rector y que hay que acogernos también, considerar los aspectos técnicos que emanan de él. Trabajamos en individuo, familia, comunidad, a través de la comunicación, educación, participación comunitaria, empoderamiento social, ¿no? De lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué trabajamos? Trabajamos en promoción, se han trabajado en grupos etarios priorizados, niños mayores de 5 años, en escuelas primarias, sobre todo en escuelas secundarias, con niños de diferentes grados primarias, secundaria y también maestros de nivel primario y secundario. Y en los CAM, centros de adulto mayor, en los grupos de autoayuda, se trabaja el tema, ¿no? En adulto mayor. Recuérdense que el proceso de envejecimiento es otro factor de riesgo, ¿no? De daño renal. Trabajamos estos temas: alimentación saludable, actividad física, disminución de la sal, prevención de obesidad, sobrepeso, cesación del tabaquismo, prevención de la automedicación y control periódico de la función renal en grupos de riesgo. Quiere decir que toda persona con hipertensión y diabetes mayor de 55 años, una vez al año tiene que hacerse el tamizaje renal, que consiste en 2 pruebas: creatinina en sangre, albuminuria, creatinuria en orina al azar. La primera para hallar tasa de filtrado glomerular, función renal, y la segunda para poder hallar algún tipo de daño incipiente en la estructura del riñón, ¿no? Porque ya saben que el riñón no puede filtrar, no puede eliminar, no debe eliminar cantidades más de lo normal de albúmina en orina. Y bueno, todo orientado a la prevención. Miren todo lo que se ha hecho, se hace bastante material educativo, bueno, se han hecho y se siguen haciendo, ¿no? Dípticos, cartillas. Ahora también estamos pronto a sacar las cartillas, pero ya para el paciente ya con daño renal en estadios avanzados, ¿no? 3B4. Cada año, de acuerdo a la temática de la campaña del Día Mundial, sacamos material informativo, folletería.
¿no? Acá puedo mostrarles fotos, ¿no? De la promoción de la salud renal en centros educativos. Miren, acá hemos hecho un rotafolio también, que se ha digitalizado, también lo utilizan centros educativos, acá es maestros, centros educativos, ¿no? Acá también, mira, el riñón, como el médico Serum está enseñando, ¿no? Les está enseñando dónde quedan los riñones, porque no sabían los niños, no saben, ¿no? A ver, saben del corazón, saben de otro órgano, pero el riñón es poco, ha sido poco conocido, ¿no? ¿Qué más hay? Acá también, este es en centros laborales. Y bien, acá en centros educativos, en el centro asistencial, en las salas de espera, ¿no? Con los promotores. Todo el año se hace el trabajo, ¿no? Todo el año. Con más énfasis en el mes de marzo, en la campaña por el Día Mundial del Riñón. Hacen tamizajes en la campaña, las entrevistas, difusión por radio, televisión, ya eso ya es en el mes de marzo, ¿no? Igual, igual con el COVID también, otros materiales le pusimos la mascarilla, ¿no? También, sensibilizando también, además, ¿no? Del tema que estuvimos, ¿no? En pandemia. Y bueno. Y bueno, eso es toda la promoción, bastante educación, como se han visto, se han dado cuenta, es full IS, ¿no? Información, educación y comunicación en salud renal, en este caso adaptado a salud renal, a la parte temática renal, pero eso no quiere decir, o sea, nosotros lo que hemos hecho o lo que se ha hecho es que el tema renal en todo lo que hacen en promoción de la salud se ha incorporado, o sea, se ha hecho un espacito chiquito, un espacito, ¿no? Se le ha dicho, no, mira, ¿sabes qué? Tú que hablas de actividad física, alimentación saludable, todo este tema, por favor, también menciona que todo eso que tiene que la gente conocer y saber y hacer también es para prevenir la enfermedad renal, no solo para prevenir hipertensión, diabetes o cualquier otro tema crónico, sino también métele el tema de la enfermedad crónica porque es poco conocido. Entonces, en este afán, nosotros no, hasta ahora tenemos 14 años promocionando la salud renal con bastante componente y ese. Centros educativos, centros laborales también. Los centros laborales, porque más que todo es la población objetivo del seguro social, ¿no? Los asegurados. Y bueno, viene el componente de prevención primaria, perdón, viene ya el componente de la estrategia de prevención de la enfermedad renal crónica. Aquí sí, quiero mencionarles un ratito, no sé cuánto tiempo tengo, quiero ver. ¿Dónde está? En 10 minutos terminamos, ya. Entonces, aquí tenemos la prevención primaria, prevención secundaria y la prevención terciaria. Hablar realmente de este programa es súper interesante y muy, muy, muy apasionado porque es un tema relativamente nuevo. En prevención primaria, les había mencionado, identificamos grupos de riesgo, hipertensión, diabetes, mayor de 55 años, ¿no? Implementamos un sistema de información, educación terapéutica en grupos de riesgo. En la prevención secundaria, tamizaje de grupos de riesgo, recuérdense las dos pruebas, diagnóstico RC de los tamizados, una vez diagnosticado, seguimiento y control de estos pacientes, el estadio 1, 2 y 3A en el primer y segundo nivel de atención, los estadios 3B, 4 y 5 sin diálisis en nefrología. Mucho el componente de educación terapéutica al paciente para un mejor control y manejo y evitar la progresión rápida. Educación terapéutica en terapia y sustitución renal, ya acuérdense, para ir preparando al paciente, ¿no? Y la prevención terciaria, ya una vez de que el paciente ya llegó a ser, lamentablemente llega a ser la insuficiencia renal, hay que coordinar el paso a una terapia de sustitución renal. Y a eso le corresponde a la enfermera y el médico que trabajan en las unidades de hemodiálisis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos, ¿no? De la atención integral de RC con componente preventivo en el modelo o en el programa? Identificamos grupos de riesgo, nada más que estoy repitiendo para que nos quede bien claro. Identificamos grupos de riesgo, tamizamos al grupo de riesgo, diagnosticamos, estadiamos, ¿no? Con RC según de acuerdo en laboratorio, con apoyo de laboratorio. Una vez diagnosticado, diagnosticado y estadiado, se controla, se me ha ido esto, se controla al paciente, manejo, seguimiento. Si es que el paciente tiene 3B4, se refiere al paciente a especialidad. Si es que el paciente tiene estadios iniciales y puede ser manejado en atención primaria, se queda en atención primaria. Pero si es 3B4 o de pronto estadios iniciales con complicaciones, pasa a nefrología. Y bueno, tiene que haber un registro de información. Siempre tiene que estar fluyendo el registro de información. Bueno, y aquí el equipo interdisciplinario tiene que, bueno, el éxito también de estos programas es la intervención del equipo interdisciplinario. El médico solo, la enfermera sola, la nutricionista sola, no se puede hacer mucho. Tiene que haber un trabajo muy articulado del equipo interdisciplinario, tanto en atención primaria como en nefrología, en la especialidad.
que acá tenemos el diagrama de flujo del estadio 3B4, ¿no? Todo está, el programa está detallado, las frecuencias de manejo y control, tanto el médico, enfermera, nutricionista, trabajo social en los estadios, tanto en atención primaria como en la atención especializada. Tenemos carnet de seguimiento y control, ¿no? Igual acá en la especialidad también yo soy diagrama de flujo, las frecuencias de atención, su carnet también de control. Y todito está pautado, ¿no? Todito está pautado. Y viene la vigilancia de la enfermedad renal crónica, es el tema de la información, ¿no? ¿Cómo se genera la información del asegurado, desde que es factor de riesgo hasta que tiene diagnóstico de recién estadios iniciales o estadios avanzados, y hacia dónde va la información? La información va sigue tres niveles, ¿no? Una parte local, una parte central y una parte local, intermedia y central, ¿no? La información que es vigilancia de salud renal se genera en atención primaria y también se genera en atención especializada, en los diferentes IPRES, ¿no? Se genera la información. Es lo que les decía, la información se genera en la parte, en el nivel central, en el nivel intermedio y central, ¿no? En una IPRES, de la IPRES pasa hacia un nivel intermedio, ¿no? Intermedio, al equipo, a la misma gerencia de red, y de ahí va al Centro Nacional de Salud Renal, en este caso de salud, y de ahí a la gerencia. En este momento lo que estamos haciendo es mejorando el sistema de información, estamos en la historia clínica, estamos por implementar, ¿no? El módulo de salud renal en la historia clínica electrónica, de tal manera que el médico tiene que ningún paciente con factor de riesgo tiene que pasarse, ¿no? Tiene que dejar de ser atendido. Todo va a estar en la historia clínica a través de alarmas, ¿no? Para que el médico pueda identificar el grupo de riesgo e identificar al paciente que ya tiene daño renal y que requiere su control, ¿no? Para hacer un seguimiento continuo. Y bueno, este sería pues en general, más o menos de manera más rápida, ¿no? El programa de salud renal que nosotros tenemos en nuestro país, en este caso, del subsistema de salud, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Así que, colegas, eso es todo. De pronto tienen alguna consulta, alguna pregunta. Estimados participantes, si están interesados en realizar alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat, levantando la manito para habilitarles el micrófono, que nuestra magíster está dispuesta a responder todas sus preguntas. Tenemos una consulta de la señorita Yolanda. A ver. Yolanda. Buenas tardes, licenciada. Consulta exactamente no es, y no es más, es una preocupación, como podría decir yo. Yo trabajo en un hospital de cuarto nivel y ¿Del seguro penosamente o del puedo MINSA? ¿Del seguro o del seguro, MINSA? del Ah, seguro. ya. Entonces, penosamente puedo decir que acá llegan ya pacientes en estadio 5 y Así pacientes es. que ni siquiera han recibido educación, no Así saben ni por qué están entrando a es. hemodiálisis. Son Ujú. personas, no solamente son adultos mayores, también son jóvenes. Así Quizás es. en esa parte es nuestro punto débil que estamos fallando en la Claro, educación en el estado primario, ¿no? Como se puede decir. claro. Así es. Deberíamos hacer nosotros como enfermera, me da la impresión de que estamos muy metalizados ya, o no sé de qué manera estamos trabajando, o también debe ser por la cantidad de personas que, por el estilo de vida que estamos llevando, también podría ser, ¿no? La causa de tantos pacientes con insuficiencia renal. Sí, 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 Pues sí. nuestra educación de nosotros no se está centrando muy bien, o no estamos educando bien a nuestros pacientes, a nuestro público, que podemos decir entre jóvenes, adultos y adultos mayores. Sí, por decir, he visto varios casos de pacientes con hipertensos y tú le preguntas y el papá ha sido hipertenso, o que son casi hereditarios, como se podría decir, ¿no? Entonces, en esta parte, a veces es muy penoso de verdad, y yo me he encontrado con varios casos de pacientes que se ponen a llorar de que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a hacer de mí?
no saben, en otra parte también, yo he visto una parte más negativo que estamos trabajando es en la parte de nutrición. Las citas, como usted muy bien saben, son muy largas y los Sí. pacientes renales también no saben qué van a consumir. Tú le dices comida dializada, pero a alguien le tiene que explicar bien. Por ejemplo, cuando uno está en hemodiálisis, no, tú le das educación, pero no es como una nutricionista que lo puede sentir y le puede decir, hasta dibujar de qué forma, según la idiosincrasia del paciente, de qué forma va a comer esa dieta. Así es. Entonces, lastimosamente, creo que enfermería debe trabajar más, debemos trabajar más, aunque en cualquier nivel de hospital que trabajemos, siempre tenemos que estar educando en un montón de cosas, no solo en dieta, sino en transporte de sus medicamentos, tantas cosas, parece mentira, nuestra profesión es muy amplio y parece que no estamos dando, yo siento que no estamos dando Sí, el 100%. licenciada Yolanda, antes de contestar de pronto a la otra colega, usted tiene mucha razón. Mire lo que digo. Usted dijo ahora último, es muy amplio. Pasa que nosotras las enfermeras, le digo por la experiencia, nosotros salimos a nivel nacional y bueno, ahora lo que he expuesto es cómo es el programa. El programa es este. Otro tema es todas las dificultades que encontramos en la implementación y en el desarrollo del modelo. No se imagina. El problema es, le voy a decir, hay redes que trabajan, o sea, redes con los recursos que se les da, que trabajan de alguna manera muy involucrados, comprometidos, y también redes que no. El tema es gestión, pésima gestión, malísima gestión, y no pasa nada. No hay sanción, no pasa nada. No, gestión, en fin, discúlpeme, yo trabajo en la institución, pero no pasa nada, no se hace nada. Debería haber algo más duro, más fuerte, una sanción para poder hacer de que la gestión local en cada red, los gestores, los que toman decisión, se responsabilicen de lo que no hacen y de lo que dejan de hacer, que lamentablemente perjudican al asegurado. Ahora lo otro, también nosotros en el trabajo, nos hemos echado a revisar las historias clínicas, sobre todo de enfermería. Con mucha pena, pésimos registros en sus planes de cuidado, ni figura la parte educativa del paciente crónico. No hablo solamente del renal, porque obviamente nosotros cuando vamos a atención primaria verificamos, vemos obviamente el paciente con hipertensión y diabetes tiene ya daño renal, ¿no? Ya sea en un estadio inicial más que todo, y lo ve pues por las tres cosas, ¿no? Verificando las historias clínicas en sus planes de cuidado, ni siquiera menciona la parte de educación o atenciones totalmente superficiales, como usted dice, el pilar, el elemento, el pilar, el arma de la batalla, el arma de batalla de trabajo de la enfermera, que es la parte de educación al paciente, se está perdiendo. Se hacen otras cosas, como usted dice, hacemos muchas cosas, menos lo que nos corresponde, que es la parte de educación, de generar cambio de actitudes, de prácticas, no se hace. ¿No? Entonces, cuando revisamos las historias, lo que menos vemos en sus planes de cuidado es la parte educativa. Las consejerías aparecen, pero son consejerías, otra cosa, que no se focalice el tema, ¿no? Hablan de muchas cosas, pero menos focalizando el tema, o sea, sin tener diagnósticos, o sea, una serie de cosas que lamentablemente sería otro tema de discusión, ¿no? Y sí, pues la enfermera tiene que retomar la mirada de la parte educativa, ¿no? Pero a veces el mismo sistema no ayuda, ¿no? En el Seguro Social tenemos crónicos, atendemos 4 pacientes por hora, en 15 minutos o 5 pacientes por hora no se puede hacer mucho, ¿no? En salud renal lo que queremos pedir 3 pacientes por hora, ¿no? Ya en pacientes con estadios avanzados, ¿no? Pero tenemos que mostrar números, evidencia, ¿no? De que es necesario que estos pacientes en una consulta de enfermería o atención de enfermería tengamos 3 por hora, ¿no? Que nos va a permitir educar, ¿no? Dar educación terapéutica, formar al paciente crónico. Y así es. ¿Alguna otra pregunta? Creo que había otra colega que había levantado su mano. Sí, la señorita Elena. A ver, licenciada Elena. Buenas tardes. ¿Cómo está? Algo que quería, no sé, yo trabajo en el Hospital Almenara
Ah, ¿en la especialidad o está en el primer nivel? No, en la especialidad. Ay, sí. Y ya, soy Carmen Navarro. Señora Carmen, dígame. Algo que me da pena decirlo, pero lastimosamente nosotros, dentro de lo que era es nuestra especialidad, tuvimos una época de auge en enfermería en la situación en que todos los meses hacíamos campañas de salud renal, haciendo control de presión, glucosa y peso y talla al paciente, con la finalidad de ver diabetes, hipertensión, y los mandábamos al que se hagan control. Usted sabe controlar, gente hasta de afuera se venía. Claro, claro, Entonces, sí, sí. eso se borró. Inclusive hicimos un trabajo con la señora Esther Acevedo, que nos Ujú. invitaron a un congreso en Argentina. Ah, mire ¿Qué es lo tú. que sucede? Sí, lo hicimos muy bonito, lo presentamos, nos pasaron, nos dijeron ya. ¿Cómo hacen ustedes? Con todo el grupo. Había un buen grupo de colegas que estaban motivadas. Pero yo voy a lo siguiente. Atención de la salud renal no es lo que es atención primaria. No es atención primaria. Porque la atención primaria una atención, es un enfoque de la salud que incluye a toda nuestra comunidad, a toda nuestra sociedad, y es básicamente para que lograr un mayor nivel de salud, un bienestar, una equidad a los pacientes, con la finalidad de promocionar y prevenir, básicamente, ¿no? O sea, promociono y hago prevención. Como decía la señora Yolanda que me antecedió, nosotros acá, si yo fuera todos los días que vengo a trabajar, hiciera educación afuera, porque los pacientes están ávidos de conocimiento. Y encima no conocen, solo conocen hemodiálisis y ni saben para qué. De repente, después de que he venido de esta pandemia, a mí me han tenido de un sitio para otro, de un sitio para otro. Entre esos están procedimientos. Los pacientes llegan a procedimientos, a intervencionismo, y no conocen por qué fue. Y ahí es donde uno le dice, ¿no? Cuando son pacientes nuevos que van a debutar, yo inmediatamente le digo, vaya al diálisis peritoneal, hable, converse, inicie la terapia ahí. Pero ya son pacientes que están, pues ya, que están en realidad en tercer nivel, ¿no? Entonces, primaria, ¿cómo vamos nosotros a buscar en atención primaria cuál es debe ser nuestro enfoque para la atención primaria, básicamente? Te doy un ejemplo nada más, Pues y sí, lo doy no a le todas entiendo, no le entiendo mucho porque, disculpe que le corte, a ver. De Ujú. pronto, a ver, entiendo lo que quiere decir. De pronto hay una confusión allí. El enfoque, el modelo, justamente tiene un fuerte componente en la atención primaria. ¿Por qué? No, justamente en atención primaria, licenciada, está la población objetivo de mayor prevalencia, incidencia para hacer daño renal, enfermedad renal crónica. En este caso, Claro. como son estrategias de corte más poblacional, entonces es justamente en cantidad de personas con hipertensión, diabetes y mayor de 55 años, quienes tenemos manejados como toda enfermedad crónica en atención primaria. La estrategia de atención primaria justamente es para eso, ¿no? Para hacer contención. Es la puerta de entrada para poder hacer contención de una manera equitativa, de una oportuna, continua, no cultural, sin distinción ninguna, muy inclusiva y etcétera, en la puerta de entrada, ¿no? Y generalmente es acrónicos, ¿no? Acrónicos. Es parte del manejo de crónicos y entre otras no infecciosas. Entonces, justamente es aquí para poder hacer contención, ¿no? Que se trabaja el tema de crónicos. Y en este caso, la enfermedad renal crónica, usted sabe por evidencia y por toda la fisiopatología, no tiene sintomatología en sus estadios iniciales.
Claro, una es silencioso. sintomatología determinante, ¿no? Uy, Dios mío, la hemoglobina está súper baja y necesita cierto tipo de medicamentos ya de más de corte más específico y que no necesariamente lo tiene el primer y segundo nivel de atención. Por capacidad resolutiva no maneja ciertos medicamentos un poquito más específicos y especializados. Pero sí, por la misma fisiopatología, la enfermedad renal crónica en estadios 1, 2 y 3 sí debe ser manejada en atención primaria, digo primer y segundo nivel, para hacer contención. Los factores de progresión son los mismos para una hipertensión y una diabetes. ¿Cuáles son los factores de progresión del ERC? Una hipertensión mal controlada, una proteinuria o una glicemia mal controlada, el sedentarismo, el tabaquismo, justo son los mismos factores de progresión que se trabajan abajo. Y también son los mismos factores de progresión que se trabajan en nefrología. O sea, en cambio, luego vuelvo a lo siguiente, la enfermera en el primer y segundo nivel sí puede manejar al paciente estadios iniciales con la parte educativa netamente, nada fuera nada que requiera una atención mucho más especializada. En caso de que el paciente en estadios iniciales tenga una complicación, aún estando en estadios iniciales, este paciente sí no puede ser manejado en atención primaria o primer y segundo nivel. Tiene que pasar a nefrología para ser manejado por el equipo interdisciplinario. O sea, el corazón de la estrategia, licenciada Navarro, como todo enfoque preventivo, tiene que estar abajo. Tiene que ser abajo. Abajo tenemos que hacer contención para hacer de que el paciente a nefrología llegue mejor diagnóstico, si llega a 3B4, llegue con mejor control, informado, ¿no? Que se adhiera, obviamente, ¿no? Digo, el mejor control, aceptación, ¿no? A la enfermedad, ¿no? Con todo ya ese sería lo ideal, ¿no? Que pase a nefrología con todo, estando en estadios ya avanzados, ya de una con mejores condiciones y características, ¿no? Ahora, por ejemplo, los hospitales nacionales algunos hospitales nacionales atienden estadio 1, estadio 2, ellos no tienen tiempo para educar, no hay un manejo interdisciplinario, o solamente lo ve el nefrólogo, y usted sabe que el médico ve 5 pacientes por hora, es nada más para poder hacer prescripción, ni una buena evaluación física, y punto. Y la parte educativa, no hay enfermera, no hay un equipo interdisciplinario que pueda trabajar este componente. Está abarrotado. Y además, el paciente llegando a hemodiálisis llega en las peores condiciones fisiológicas, ¿no? Tanto psicológicas y tal. En cambio, hablo de un escenario ideal. En cambio, si fuera desde abajo, como usted dice, bien educado, se generara un mejor control, no solo de la RC, sino también de su factor, su comorbilidad, hipertensión, diabetes, de pronto la cosa sería diferente, ¿no? Ok, entiendo como programa de salud renal que quieren o que están trabajando. No, que quieren, tenemos 14 años y no aterrizamos, Sí, licenciada. estamos dentro del inicio del programa, al inicio. No aterrizamos. Ahora, por ejemplo, para que de pronto conozcamos, muchos no conocemos, por ejemplo, en la red Almenara, todos sus 23 y pico, creo que IPRES que son. Le comento que hasta antes de pandemia, así todas las IPRES de primer y segundo nivel, voy a decir todas, porque serán -3, -4, así, todas reportaban la vigilancia. Y aún en pandemia, licenciada, han reportaban sus grupos de riesgo, su tamizaje, estadio 1, estadio 3, los médicos generales, la enfermera, ¿no? Un buen manejo. Mire, la red Almenara. Claro, dentro de un programa de salud renal. Exacto. El problema, ¿cuál ha sido? ¿Sabe cuál es el problema? Le comento. El problema es el Hospital Nacional. Se matan las IPRES del primer y segundo nivel de la red Almenara se desviven hasta ahora, no hay diagnosticando, refieren, sabe Dios cómo serán atendidos allá. Nosotros no tenemos ningún reporte de la red del Hospital Nacional Almenara. Nos dijeron que hacen su control, pero no tenemos reporte, asumimos porque no hay recurso humano que pueda registrar la información. Pero nosotros muy entusiasmados que la red Almenara, hablo del primer y segundo nivel, se han conectado con el tema, muy preocupados, están diagnosticando, están refiriendo, pero el tema es, pareciera que no hubiera buena recepción de parte del Hospital Nacional. Claro, no terminamos de atender el Hospital Nacional.
todo lo que me estás mencionando está en relación a lo que es el Programa Nacional de Salud Renal, que lo hemos trabajado hace años con el doctor Albain, me acuerdo. Ay, Pero sí, él lo hacía, acá claro. tenemos algo importantísimo que debemos de manejar, y yo creo que donde se debe de manejar más es en salud comunitaria, en los Atención policlínicos, primaria, es atención primaria. acciones y políticas multisectoriales, y no solamente eso, sino coordinar, no sé si hará la atención primaria de los policlínicos o de los centros de salud, harán lo que es el trabajo en familias, en comunidades. Te digo por qué, porque yo en San Juan de Lurigancho hice un trabajo para un trabajo de investigación, en el cual cogí mi comunidad, mi iglesia, ¿no? Y ahí hice que quienes son riesgo para enfermedades, y vi de que hay mucha gente de que desconoce la enfermedad, que son enfermedades que son comorbilidades, ¿no? Para la enfermedad renal. Entonces, yo creo que dentro de la institución como programa de salud renal, me parece que está estupendo, pero lo que no estamos viendo es, como te digo, en la comunidad, donde al menos yo he salido y he visto de mi localidad nada más, ¿ah? Te digo, Claro, claro. no hay esa acción. Entonces, nosotros cogemos pacientes que llegan al policlínico, al centro de salud, cogemos y vemos los que tienen diabetes, hipertensión, obesos, gente que tiene cierto riesgo, y entonces ahí recién vamos pero no es la prevención o la promoción, porque al final ese paciente ya está con enfermedad renal en un estadio 1 o 2, pero ¿qué pasa? Pasa adelante, ¿no? O sea, ahí ustedes están trabajando en su vigilancia, en la vigilancia epidemiológica, puede ser de lo que es este proceso de la enfermedad, pero no estamos dentro de la comunidad total. Y eso es lo que nosotros queríamos trabajarlo, y lo hicimos, y se presentó el proyecto de trabajo a la gerencia hace más de 10 años, Hospital Amigo, que se dijo mil cosas por ahí para enaltecer el hospital con la finalidad de trabajar con nuestra comunidad. Pero no se hizo nada. Y ahí, ¿sabe qué sería conveniente? Política multisectorial. Política multisectorial. ¿Qué es lo que no Porque sí. Abajo, son otros temas transversales, es cierto, ¿no? Es promoción de la salud en general, la verdad. Sí, entiendo, ¿no? Entiendo, hay varias cositas. Ya. Sí, pues, En tiene este toda la caso, razón, porque Magíster Madeleine, algunos de los participantes tienen alguna pregunta referente al tema que ha... Gracias. Gracias, señora a usted Elena. las gracias, licenciada Navarro. Magíster, agradezco su ponencia del día de hoy. Se ve que ha estado bastante interesante, ha habido bastante participación, y eso es lo bonito, ¿no? de estos cursos, que puedan participar y puedan